Buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar en este video son las razones trigonométricas y cómo resolver problemas utilizando razones trigonométricas. Veamos inicialmente el concepto de triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que como característica principal es que tiene un ángulo recto. Además tiene dos elementos que son la hipotenusa que es el lado más largo, y dos catetos. La hipotenusa también se caracteriza por estar enfrente del ángulo recto. Estos dos catetos se denominan de dos formas, cateto adyacente y cateto opuesto, dependiendo del ángulo que se esté mirando. Un ejemplo es si se está tomando este ángulo, el ángulo alfa, llamémoslo, el cateto opuesto va a ser este. Y el adyacente va a ser el que comparte un lado con ese ángulo. Pero si el caso es contrario, estamos mirando beta, cambian. El opuesto va a ser este y el adyacente va a ser el que antes era opuesto. Ahora bien, entonces miremos unas razones trigonométricas que se identifican a partir del triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto y vamos a tomar las razones trigonométricas a partir del ángulo alfa. Entonces este es el cateto adyacente que lo vamos a denominar CA y este es el cateto opuesto que lo vamos a denominar CO. H va a ser la hipotenusa. Establecen 6 razones trigonométricas que son seno de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de alfa, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante de alfa, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son las 6 razones trigonométricas que se establecen en un triángulo rectángulo. Entonces miremos este siguiente triángulo rectángulo. Vamos a determinar las 6 razones trigonométricas en él. Vamos a suponer las siguientes medidas. Este lado mide 3, este lado mide 4 y este lado mide 5. Si tenemos esas 3 medidas para determinar esas razones trigonométricas, lo que vamos a hacer es mirar primero con respecto a qué ángulo es. Vamos a hacerlo nuevamente con respecto al ángulo alfa. Entonces tenemos que este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y esta va a ser la hipotenusa. Entonces a partir de esto lo que vamos a hacer es mirar seno. Recordemos que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces como el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5, queda 3 sobre 5. Luego vamos coseno de alfa. Coseno de alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 4, la hipotenusa es 5. Coseno, sigamos con tangente. Tangente de alfa era cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es 3 y el adyacente es 4. Cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El adyacente es 4 y el opuesto es 3. Seguimos con secante de alfa. Secante era hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la hipotenusa es 5 y el cateto adyacente es 4. Y finalmente la sexta razón trigonométrica es cosecante de alfa, que era hipotenusa sobre cateto opuesto, que la hipotenusa es 5 y el cateto opuesto es 3. Entonces ya tenemos determinadas las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. El proceso que faltaría es hacer la división de cada una de ellas. 3 dividido 5, 4 dividido 5
y así obtendríamos un valor más real de esas razones. Ahora miremos otra forma de calcularla. Tenemos que nos dan la razón coseno, que es 9 sobre 15. En este caso nos estarían dando el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. En este caso, ¿qué nos falta hallar? El cateto opuesto. Entonces despejamos el cateto opuesto. Diría que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado. ¿Por qué esto? Porque el cateto adyacente estaba sumando, lo pasé al otro lado a restar. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el cateto opuesto. Escribamos esto en el orden que uno comúnmente lo resolvería. Cateto opuesto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Reemplazamos. Cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es 15 al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, que sería 9 al cuadrado. Empezamos a resolver. Entonces, 15 al cuadrado nos daría 225 menos 9 al cuadrado, que sería 81. Hacemos esa resta. 225 menos 81 y nos daría 144. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este cuadrado lo quitamos sacando una raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Por lo tanto, nuestro cateto opuesto es 12. Y a partir de esto ya establecemos las otras 5 razones trigonométricas que nos faltaban. Entonces la primera es seno de x. Seno de x es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 12 y la hipotenusa es 15. Coseno ya lo tenemos. Seguimos con tangente. Tangente de x es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 12 y el cateto adyacente es 9. Cotangente de x es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente es 9 y el cateto opuesto es 12. Seguiríamos con secante de x, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 15 y el cateto adyacente es 9. Luego, cosecante de x, que va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 15 y el cateto opuesto es 12. Entonces, hemos visto otra forma de determinar las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora bien, miremos la forma de resolver un problema utilizándolas. Dice, un avión sale de un aeropuerto y se le va manteniendo un ángulo constante de 10 grados hasta que adquiere una altura de 15 kilómetros. ¿Cuál es la distancia horizontal del avión? Entonces, en este caso tenemos que nos menciona que se le va manteniendo un ángulo de 10 grados y adquiere una altura de 15 kilómetros. En este caso nos están mencionando que el cateto opuesto es 15 kilómetros. Nos preguntan por la distancia horizontal, que será el cateto adyacente, y nos dan el ángulo alfa. De tal manera que miramos cuál es la función que tiene esas 3 datos. El ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es el que vamos a hallar. Ahora bien, la idea es que nosotros tenemos este valor y este valor, el ángulo y el cateto opuesto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar el cateto adyacente. Primero pasamos el cateto adyacente que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y finalmente, la tangente que está multiplicando se pasa a dividir, quedando que el cateto adyacente es el cateto opuesto sobre la tangente de alfa. Ahora bien, reemplazamos. El cateto adyacente va a ser igual a 15 kilómetros, que era el cateto opuesto, sobre la tangente de 10, que 10 era el ángulo.
hallamos con la calculadora la tangente de 10, que nos da 0.17, y finalmente dividimos 15 kilómetros entre 0.17, dándonos que la distancia horizontal recorrida por el avión es 88.2 kilómetros. Miremos ahora otro ejemplo. Dice, un árbol proyecta una sombra de 60 metros de largo y se sabe que la distancia entre la copa del árbol y el punto donde termina su sombra es de 90 metros. Encontrar el ángulo de elevación del Sol en ese momento. Entonces vamos a tener que el Sol está proyectando una sombra en el árbol, que la sombra tiene 60 metros. Y la distancia entre la copa del árbol y donde termina la sombra es de 90 metros. Ahí tenemos el dibujo de la gráfica. Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. Y lo que nos están preguntando es el ángulo de elevación del Sol. Entonces a partir de eso miramos qué razón trigonométrica tenía el cateto opuesto, la adyacente, la hipotenusa, y el ángulo alfa. Vemos que es la función coseno la que tiene esos tres datos. Entonces, como nos están dando el cateto adyacente y la hipotenusa, lo reemplazamos. El cateto adyacente era 60 metros y la hipotenusa 90 metros. Hacemos la división y eso nos da 0.66. Acá venimos a una parte donde tenemos que usar la calculadora nuevamente. Resulta que lo que tenemos hasta el momento es el coseno de alfa, lo que necesitamos es solo el ángulo. Para despejar el ángulo se pasa el coseno al otro lado como coseno a la menos 1. La calculadora comúnmente aparece como shift, ustedes utilizan shift y escriben coseno y ahí aparece coseno a la menos 1, o en otras aparece como segunda función y coseno a la menos 1. Y van a poder utilizarla. Hallamos el coseno a la menos 1 de 0.66, el cual da 48.7. Por lo tanto, el ángulo de elevación del Sol es de 48.7 grados. Ahora bien, vamos a mirar este mismo problema, pero adicionalmente le vamos a calcular la altura del árbol. Entonces, por ejemplo, veamos que debemos analizar cuál función nos sirve que tenga o la hipotenusa o el cateto adyacente. En este caso vamos a usar seno, que tiene hipotenusa, el cateto opuesto, que es el que vamos a hallar porque esa es la altura del árbol, y el ángulo pues ya lo tenemos, que fue el que hallamos de elevación del Sol. Entonces, como tenemos que hallar es el cateto opuesto, lo despejamos. La hipotenusa que estamos dividiendo pasa a multiplicar, quedando que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Ahora reemplazamos, la hipotenusa es 90 metros por el seno de 48.7, luego hallamos el seno de 48.7, que es 0.75, y lo multiplicamos por 90, dándonos 67.5. Por lo tanto, la altura del árbol es 67.5 metros. Muy bien, esto es todo por este video. Nos veremos en una próxima ocasión para una siguiente temática. Hasta pronto.